¿Se oye? Sí, ahora sí. Muy buenas tardes, decía a todas, a todos. Muchísimas gracias a la Fundación Primero de Mayo por organizar esta mesa, que yo creo que va a ser una mesa interesante, o al menos eso es lo que vamos a intentar, porque hay muchos temas de los que hablar y muchos temas que nos interpelan en el día a día de nuestra profesión y en lo que hacemos, ¿no? Que también nos surgen dudas y todos no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar definir aquí algunas cosas. Escribe el abogado y profesor estadounidense Tim Wu en un libro que se titula Comerciantes de atención, y entre comillas, Hitler entendió el principio fundamental de la demagogia. Enseñar o persuadir es mucho más difícil que desatar emociones y tiene una aceptación mucho peor. Pues desde luego, si nos quedamos con esta afirmación de Tim Wu, queda muy claro que la extrema derecha global está llevando ese aprendizaje de Hitler hasta sus últimas consecuencias, y lo hace en un mundo en el que en los medios de comunicación hemos perdido casi de manera absoluta el control informativo y lo hemos perdido en favor de las redes sociales, que lo han ganado, ¿no? Estas redes sociales son las que están dando a los actores políticos de cualquier color la libertad de articular su ideología y de difundir sus mensajes sin ningún tipo de filtro. Y aquí es donde precisamente la extrema derecha se mueve como pez en el agua. Está aprovechando todas las crisis del siglo XXI, y no son pocas las que llevamos ya, para fabricar mentiras y para agitar emociones con un único fin, que es el de alimentar sus propios intereses, ¿no? Y mientras tanto, las democracias se van desdibujando al mismo tiempo que se desvanecen dos de sus principios principales. Uno de ellos es la concepción de la información como un bien público necesario para alimentar la discusión pública. Y el otro principio esencial es la deliberación como forma de construcción discursiva dentro de lo político. El manual de comunicación de Vox del año 2019 decía que las redes sociales son su principal canal de comunicación, y entrecomillaban, porque tienen como ventaja que permiten transmitir nuestros mensajes sin ningún tipo de intermediación de los medios de comunicación. A los españoles les llegan nuestros mensajes tal como queremos nosotros. Queda claro. Bueno, hoy vamos a hablar de extrema derecha, de discurso mediático, con Aurora Mínguez, que es redactora y analista de temas europeos en Radio Nacional y ha sido corresponsal para la televisión española en Berlín y París durante un montón de años, con Ignacio Escolar, director del diario.es, Jesús Maraña, director de Infolibre, Olga Rodríguez, periodista, también corresponsal durante muchos años en Oriente Medio, en otros sitios, y experta en derechos humanos, y Miquel Ramos, que es periodista y experto en extrema derecha sobre todo, ¿no? Así que bienvenidos todos, y vamos a arrancar esto abriendo una pregunta al hilo de lo que comentaba en el arranque, ¿no? Y es si tenemos alguna manera los medios de comunicación de romper con esa absoluta desintermediación, o si ya es demasiado tarde. Y si consideráis que tenemos esa opción, ¿cómo lo tendríamos que hacer? Empezamos por ti, Aurora. Si citamos, por ejemplo, el Instituto Reuters, que se dedica precisamente... No se oye nada. A ver si tenemos un micro de mano, que no funciona este micro. Aurora. A mí me gusta siempre citar fuentes a la hora Aurora, de Aurora, súbete sí. el micro, que si no, no se te va a oír. A la hora de formular cualquier opinión siempre me gusta citar fuentes. Y en este caso me remito al informe que hace todos los años Reuters sobre el impacto de los medios de comunicación. Y aquí, por ejemplo, hay algunos datos que me gustaría simplemente comentar con vosotros, como por ejemplo que cada vez hay más desconfianza hacia los medios de comunicación, hacia las noticias y hacia los periodistas, con lo cual, hasta cierto punto, tendría una cierta base el hecho de que la gente, sobre todo la gente de 45 años hacia atrás, se sienta más inclinada a dirigirse a los medios de comunicación, digamos, online, o sobre todo a las redes sociales. Esto tiene un inconveniente enorme para la prensa de calidad o la prensa escrita, y es que su impacto en el público en general
ha descendido en los últimos 10 años un 60%, con lo cual parece que la batalla entre medios tradicionales y medios de comunicación por el momento la están perdiendo los medios tal y como los conocíamos hasta ahora. En cuanto a por dónde se informan antes, en general, todos los sectores sociales, por el momento hay una leve inclinación a la televisión en todos sus formatos y inmediatamente después vienen las TikTok, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. Esto, digamos, como una primera introducción al tema. Ignacio, ¿tú qué crees? Creo que sí. ¿Se me escucha? Hola, a ver, bueno, voy a gritar un poco como si fuera de Burgos. Yo creo que sí, que estamos perdiendo la batalla en gran medida los medios de comunicación tradicionales contra las redes sociales. Creo que ahora mismo el impacto que tienen las redes sociales y sus mensajes en ese electorado o esa ciudadanía que atiende a los mensajes de la extrema derecha está calando, sobre todo por una razón, porque aquellos ciudadanos, personas dispuestos a creerse en esas mentiras también se han creído que los medios de comunicación somos parte del problema y que no hay nada que podamos hacer que les vaya a quitar esa posición. Digamos que una de las primeras mentiras que inocula la extrema derecha es que los medios de comunicación siempre mienten, siempre, y sobre todo cuando hablan de ellos. Y utilizan cualquier mínimo argumento para reforzar ese discurso, con lo cual una vez que tú inoculas en esa sociedad que el medio de comunicación forma parte de todo eso que quieres combatir desde la extrema derecha, es muy difícil. Es muy difícil poder emitir mensajes que lleguen o que contrarresten lo que circula por esas redes. Pero eso no significa que los medios de comunicación no tengamos capacidad para influir en la sociedad y capacidad también para frenar la expansión y el auge de los mensajes de la extrema derecha, que es censurable no por una posición ideológica en sí, más a la izquierda, más a la derecha, sino porque se basa directamente en la negación de los derechos humanos y en la negación de la realidad, en dar mensajes que son simple y llanamente falsos. Y una de las cosas que los medios de comunicación tenemos que combatir no es a la extrema derecha como concepto, sino a las mentiras y a la deshumanización y a la vulneración de los derechos humanos que ampara la extrema derecha, o que amparan los políticos que están jugando en esos parámetros de mensaje político. Pero me preocupa mucho eso, porque en realidad, y con eso termino el primer turno, siempre digo que para entender la evolución de ese tipo de mensajes hay que entender cómo los diversos sistemas de propaganda calan en una sociedad que no está preparada para ellos, ¿no? Cuando vemos los mensajes de propaganda que utilizaba el régimen nazi nos parecen pueriles, pues ponen a un judío disfrazado de rata. Y dices, ¿cómo es posible que alguien, un pueblo informado, formado como el alemán, cayese en estas trampas? Porque no tenían anticuerpos. Llegó los medios de comunicación masivos por primera vez de la era industrial, que eran la radio en aquella época, luego el cine, y ese pueblo no estaba educado para que algo que le llegase por estos nuevos canales dudar de ellos y pensar que es falso. Nos pensamos mucho más listos que aquella sociedad, pero lo que nos ocurre hoy con las redes sociales y con Internet es casi lo mismo. No estamos preparados a enfrentarnos al tipo de propagandas y herramientas de propaganda que utilizan las redes sociales. No tenemos anticuerpos culturales ni informativos para que toda la sociedad se proteja ante ellos. Probablemente dentro de 5 o no, muchas generaciones, 2, 3 generaciones no nos pasará igual. Y se sorprenderá a esa gente en el futuro de que en esta sociedad cayéramos en estos trucos que hacen ahora, como por ejemplo cuando se camuflan en redes sociales haciéndose pasar por partidarios de los mismos partidos a los que quieren combatir para desmontarlos, que es una de las estrategias que utilizó Trump contra Hillary Clinton. Pues nos parecerá muy estúpido que la gente cayera en esos trucos como caemos hoy, igual que nos parece que esa propaganda antigua era demasiado burda como para que nos hiciese efecto, y funcionó. Bueno, yo espero que educativamente avancemos un poco Seguro. más rápido y que no tengan que pasar 2 o 3 generaciones para que alguien se dé cuenta de esto, porque si no, estamos muertos. Jesús, ¿tú cómo lo ves? Hay que gritar, Jesús. A ver. No, a ver. Tampoco. Ahora. No, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, yo quería solidarizarme con Virginia y con el Diario Público, que está sufriendo un ataque informático, de esos que de vez en cuando nos ocurren.
Iba a decir, nos ocurren siempre a los mismos, pero bueno, pero le ocurren a muchos medios de vez en cuando y se agradece, Jesús. Lo estáis sufriendo y conviene intentar entre todos darle cancha a esto para que se sepa y para que pase cuanto antes, ¿no? Bueno, el dato que ha apuntado Aurora, yo creo que el más trascendente o el más preocupante de esos datos es el aumento de la gente, del porcentaje de gente interesada en la información que se está alejando de la información, que dice, es que yo ya huyo de esto, ¿no? Yo creo que eso está relacionado, por un lado, efectivamente, con el descrédito de los medios, y en eso tendríamos que hacer, y pretendemos desde hace años, algunos ir haciéndolo, ¿no? Una autocrítica para saber qué hemos hecho mal desde los medios, qué hemos hecho mal los periodistas, qué debemos hacer para intentar al menos recuperar ese crédito, esa credibilidad, que es, a mi juicio, el único patrimonio que tenemos los periodistas, ¿no? Lo más preocupante es eso y está relacionado con ese descrédito, pero también con esa intencionada estrategia de la crispación que algunas formaciones políticas y algunos intereses mediáticos pues están empeñados en que eso les produce rédito, les produce beneficios para sus respectivos intereses, ya sean mediáticos o políticos, ¿no? Creo que todo eso está relacionado. Y respecto a la extrema derecha, ya hablaremos más despacio, pero a mí me parece que no basta con desmentir los bulos. Ellos ya sabemos que tienen una capacidad y una habilidad para pasar por debajo de los radares, para utilizar mucho mejor que nosotros las redes sociales y todos los instrumentos que permiten hacer calar. Yo no diría tanto esas mentiras, porque a veces son tan burdas que nadie las cree, ni siquiera sus propios acólitos. Es decir, la intención o el objetivo no es tanto instalar unas verdades, sino crear un determinado clima social y provocar. Es decir, ir creando unas emociones, una crispación, un clima de tensión que va bien para los intereses de la extrema derecha. Y solo un apunte más, que espero desarrollar más ampliamente. A mí me parece que en España tenemos un problema particular y para mí muy preocupante desde el punto de vista democrático. Y es que la extrema derecha, que es, por un lado, hijo pródigo del principal partido de la oposición, es decir, de la derecha democrática española, tiene los ingredientes de otros extremismos populistas y sigue en la misma escuela de Steve Bannon, del trumpismo, etcétera, etcétera. Pero luego es que aquí tenemos el problema de que esa derecha tradicional está ya utilizando el mismo discurso, los mismos elementos, los mismos bulos, etcétera, ¿no? Y eso lo distorsiona, a mi juicio, todo, ¿no? Y cuando preguntas por la intermediación, y hablaremos luego de la potencia mediática que adquieren determinadas técnicas de esos grupos, yo creo que no se puede perder de vista esto que estoy diciendo, la relación estrecha o la comunidad de intereses, si lo queremos llamar así, entre el extremismo de derechas y lo que debería ser, yo creo que por interés de todos, de la ciudadanía y de la higiene democrática, pues una derecha homologable en Europa, ¿no? Sí, luego vamos a ir hablando de todos esos temas que yo creo que has tocado casi todo lo relevante y lo vamos a ir desgranando. Pero Olga, ¿tú qué piensas sobre esto que estábamos comentando ahora? Bueno, ¿tenemos algo que hacer o ya está todo perdido? Siempre hay que ser optimista. Vemos cómo en los últimos años se ha ido produciendo una fragmentación mayor en el panorama mediático y en todo en general, ¿no? Mi generación creció con 2 canales de televisión, ahora hay muchos más, pero además en el momento en el que entra Internet eso se multiplica y en cierta medida eso explica la saturación que puede haber por parte de algunos sectores receptores de información y al mismo tiempo vemos que eso genera como nichos, ¿no? Cada uno tiene su reducto, su nicho. Y en ese sentido, yo creo que es interesante que desde los medios de comunicación nos introduzcamos en esos territorios, sin abrazar el reduccionismo y la simplificación que esos territorios muchas veces marcan e imponen. Pero yo el otro día, entrevistando para el diario.es a Luis Moreno Campo, exfiscal jefe fundador de la Corte Penal Internacional, después de una larga conversación, me dijo, pues mira, es que estoy aquí inaugurando una cátedra en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, y estoy absolutamente entusiasmado
porque relacionándome con jóvenes muy formadas en derechos humanos, me he dado cuenta de que tenemos que abrazar esas herramientas. La universidad no puede quedarse fuera de esas herramientas y el mundo que defiende la cultura de paz y de derechos humanos no puede quedarse fuera de esas herramientas. Entonces, iba a hacer un apartado dentro de todo un programa educativo para enseñar y para también estudiar como académicos bueno, pues, cuáles son los alcances de TikTok y qué se puede hacer a través de TikTok, que evidentemente te conduce a una simplificación de mensajes, pero a partir de ahí muchos medios de comunicación, como ya están haciendo por ejemplo en Instagram, pueden alcanzar a nuevas audiencias que ahora se están quedando fuera. En segundo lugar, se ha dicho aquí una cosa que es fundamental, que es la educación. En estos momentos ni en las escuelas ni en los institutos se están enseñando a nuestras hijas e hijos cómo informarse, cómo separar el grano de la paja, cómo distinguir cuando te están bombardeando con propaganda o con cuestiones tergiversadas o con bulos. Por lo tanto, no hay herramientas suficientes para que muchos sectores de la población puedan hacer lo que los periodistas sabemos hacer, ¿no? Que es contrastar y saber distinguir los hechos de aquello que no lo son. Por eso, el papel que se puede tener en el mundo del profesorado, en las escuelas, en los institutos y en las universidades, va a ser clave en los próximos años, no solo para el futuro del periodismo, sino para el futuro de las sociedades, porque ya sabemos que la información es un pilar básico de las sociedades libres y democráticas y una sociedad mal informada es fácilmente manipulable. Miquel, ¿tú cómo lo ves? Claro que existe actualmente un cambio de hábitos a la hora de consumir información y efectivamente los medios de comunicación están tratando de adaptarse, ¿no? Lo que pasa es que es evidente que el terreno de las redes sociales va mucho más rápido, demasiadas veces, y además que en relación con el tema que nos ocupa, la extrema derecha ha sabido desde el principio ver la oportunidad que le brindaban estos nuevos canales de comunicación para entrar y vender toda su chatarra en estas nuevas autopistas de la información. Efectivamente, lo primero que hace la extrema derecha cuando empieza a ser un actor mediático, como ha dicho Nacho con Donald Trump, pero aquí lo vimos exactamente igual con Vox, es acusar a todos los periodistas de ser activistas. Es decir, el enemigo son los periodistas, ¿no? También forman parte de esa conspiración contra nosotros, que somos los que venimos a cambiar la sociedad, ¿no? Por lo tanto, ese San Benito, que algunos ostentábamos ya porque vigilábamos a la extrema derecha desde hacía muchos años, ¿no? y de repente se le cuelga a todos los medios de comunicación, ¿no? Entonces, esto claro que produce un efecto de desconfianza en una parte de la sociedad que además es muy permeable muchas veces, como dice Olga, que no se enseña a interpretar la información en los colegios, pero tampoco las generaciones más adultas, ¿no? Tampoco saben distinguir lo que aparece en Facebook si es real o no es real. Facebook, igual que Twitter ahora en manos de un personaje como Elon Musk, es un peligro, porque no te ofrece herramientas para saber si lo que tú estás consumiendo y lo estás viendo ahí es cierto o no. Y bajo este falsa apariencia de horizontalidad, de libertad de expresión, no es por donde la extrema derecha ha sabido colarse muy bien. Pero tampoco tampoco pongamos en planos distintos medios de comunicación y extrema derecha, como si los medios de comunicación fueran actores independientes, notarios de la realidad, que explican las cosas y hay una gente muy mala que intenta distorsionar. No, es que una gran parte de los medios de comunicación forman parte del ejército de la extrema derecha. Así es. Esto es así. Y muchos de ellos incluso financiados por la extrema derecha y son parte activa del problema. Por lo tanto, la extrema derecha ha sabido promover estas alternativas informativas, entre comillas, porque yo no considero información, ¿no? Los bulos, el discurso de odio, ¿no? Pues, y eso lo estamos viendo que están incluso en el Congreso de los Diputados, acreditados como periodistas, ¿no? Quiero decir, eso está pasando actualmente, no es una cosa que pasó con Steve Bannon o que pasó en Estados Unidos con Trump, no, está pasando ahora aquí, ¿no? Por lo tanto, esto por una parte, pero ojo, no nos quedemos tampoco con estos soldados de la extrema derecha disfrazados de periodistas. Es que los medios de comunicación masivos, la gran mayoría de los medios de comunicación masivos, demasiadas veces compran, estimulan y difunden los marcos de la extrema derecha. Hablemos de casos en concretos. La ocupación como problema, no el problema de la vivienda, el problema de la ocupación. Las avalanchas de inmigrantes, no el problema de por qué estas personas se van y mueren a miles, ¿no? Lo estamos viendo ahora mismo en directo con el genocidio en Gaza. La credibilidad de los medios de comunicación, claro que está en duda.
Por supuesto, y por eso es necesaria la autocrítica, no creernos los periodistas, seres de luz, que somos notarios de la realidad, intocables, ¿no? Y que una parte de responsabilidad tenemos en volver a recuperar cierta credibilidad, pero tampoco subestimemos el papel de la extrema derecha en su capacidad de no solo infectar las redes sociales, ya no solo invirtiendo dinero en bots, en medios falsos, ¿no? Que se compran el cheque azul y parece que sean un medio de comunicación, ¿no? Y le pones un nombre así de informativo y cuela, ¿no? Sino también en la capacidad que tienen de infectar el sentido común día tras día gracias a programas de televisión con altos índices de audiencia. Bueno, es que solo hay que ver, si hablamos de prensa, por ejemplo, ¿no? Irse a los rankings de los medios más leídos y entre los 12, 15 primeros, que puede haber 10 medios de cariz conservador, de derechas, y algunos de ellos de los que utiliza Vox, por ejemplo, en España, para difundir esa ideología, pues posiblemente haya en torno a 8 o 10 en ese ranking, ¿no? Y es muy interesante lo que comentas, porque aparte de estos medios de gran difusión, que tienen gran difusión, aparte de las teles, que como decías Aurora, al final las teles son el medio más seguido por la gente todavía, ¿no? Y bueno, pues solo hay que hacer un análisis de la propiedad de los grupos, de los principales grupos televisivos para saber quién está detrás, ¿no? Pero aparte de esto hay unos medios ahí, bueno, pues digamos más, no los quería llamar alternativos, o sea, pero más pequeños algunos, otros no tanto, como, por ejemplo, bueno, desde Periodista Digital, Estado de Alarma, que es este que dices que está en el Congreso, Caso Aislado, Foro Coches, Foro Coches, que es un foro, OK Diario, que es uno de los medios más leídos, y ojo, porque algunos de estos medios reciben financiación pública, y reciben financiación pública de comunidades y de ayuntamientos, como por ejemplo el de Madrid, o Periodista Digital, como se ha ido publicando, ¿no? Entonces, cuando al final es desde lo público, desde donde se avala la propia demolición de la democracia, ¿ante qué estamos? O sea, ¿cómo hacemos? Venga, arranca tú, Miquel, y ya participad vosotros como queráis. Bueno, pues esto es un ejemplo, y lo que estamos viviendo actualmente con la llegada de la extrema derecha a las instituciones es el ejemplo más claro de lo que se denomina la democracia iliberal. Es decir, ellos llegan al poder mediante las urnas y lo que se dedican es a instrumentalizar la democracia para vaciarla de derechos, ¿no? Por lo tanto, evidentemente que financiar a todos los que difunden el odio o hacen del odio su mercancía, ¿no? Para intoxicar a la opinión pública, intentar dar esa batalla cultural contra los consensos en materia de derechos humanos, que es a lo que se está dedicando la extrema derecha, pues evidentemente que eso forma parte del plan. Entonces, claro que se están financiando congresos de fundaciones que precisamente tratan de desmontar, ¿no? Pues todos nuestros argumentarios de derechos humanos que estamos planteando, ¿no? en otros foros, pues claro que lo van a financiar, y claro que están financiando medios de comunicación que lo que van es precisamente a reproducir la agenda de la extrema derecha. Yo creo que lo que tenemos que advertir es que por mucho aval democrático que tengan las urnas, ¿no? Que te han llevado a gobernar, si tú utilizas tu poder institucional para derribar los derechos humanos, ¿no? Pues algunos permítanos que duden de la legitimidad democrática que te pueden dar en un momento determinado, porque en la extrema derecha se ha vivido muy bien. La extrema derecha, no esperéis un golpe de Estado de la extrema derecha. Es decir, ya han aprendido que esto ya no va así, ¿no? Igual nos dan un susto, ojo, tampoco soy aquí, pero ellos asaltan la democracia mediante los votos. ¿Por qué? Pues porque existe una opinión pública favorable en determinado momento, por múltiples razones, a avalar estas políticas, avalar que hay alguien que diga que hay gente que no merece determinados derechos o derechos humanos. Lo hemos visto en Polonia, lo hemos visto en Estados Unidos, en Brasil, lo hemos visto en medio planeta, ¿no? Entonces, claro que ellos tienen este aval para llevar a cabo esa regresión democrática. El problema es que aquí los medios de comunicación, muchos de ellos han rendido precisamente pues, a este plan, y están en ello porque no olvidemos que son empresas también, ¿eh? Y aquí hay negocios también que demasiadas veces el odio es un negocio muy rentable, demasiadas veces. Aurora. Yo quería plantearos a todos, si fuera posible, que tampoco sé en la actual circunstancia de división y polarización que vivimos en España y también en el mundo de la prensa,
pero sí quisiera sacar a colación el modelo alemán, por no hablar del modelo francés. La extrema derecha en Alemania, el Partido Alternativa para Alemania, tiene 10 años de duración. Lleva 2 legislaturas muy presente en el Parlamento y su presencia y su actuación ha movido a los medios de comunicación y a los periodistas a preguntarse cómo actuar contra ellos. No hay partido, no hay prensa, digamos, estilo OK Diario o periodista digital, pero nada excluye que lo pueda haber. Entonces ellos han hecho una especie como de puntos a seguir que me gustaría a lo mejor que lo supierais y que lo discutiéramos. Por ejemplo, la dificultad de entrevistar a alguien de cualquier partido de extrema derecha teniendo en cuenta que ellos crean un ambiente inmediatamente de tensión, ven naturalmente al periodista como un enemigo, crean ese ambiente de violencia y uno lo que tiene que hacer es sobre todo guardar la calma. Las veces que se ha entrevistado, por ejemplo, a Abascal durante la campaña electoral o las veces que está presente en algunos lugares, a mí me parece que falta no agresividad, pero sí mucha confrontación. En el sentido de que no todas las personas que le entrevistan están suficientemente preparados, o sea, han tenido el tiempo de preparar esa entrevista como para hacer fact-checking constantemente con respecto a lo que va diciendo, a las barbaridades o, en fin, o a los mensajes que sea. Entonces, mantener la cabeza fría frente a ese especie de pugilato que se crea entre el periodista y el miembro de extrema derecha, hacer fact-checking constantemente, prepararse también mucho para si en un momento determinado dice una información y aborda un dato que no es correcto, tener preparados los datos, las estadísticas, como para decir, no, eso es de esta manera, y además darle, esto lo dice el Ministerio de lo que sea, o en Bruselas, la Comisión Europea, etcétera, etcétera. Y luego una cosa que es muy importante también, y que eso en Alemania se ha empezado a hacer y ha creado una cierta inquietud. Cuando una revista, por ejemplo, o un programa de entretenimiento hace una entrevista a uno de los personajes de la extrema derecha y lo presenta como un ser humano, como un padre o una madre de familia, como un amante, yo qué sé, de la caligrafía china, eso puede tener un efecto negativo en el sentido de presentar el lado dulce de esa persona, pero no presentar el lado peligroso que hay detrás de esa ideología. No sé a vosotros qué os parece, a mí me parecen como líneas, digamos, para es empezar. Interesantísimo. A mí el problema es que estamos en un estadio anterior. No se les puede hacer entrevistas con fact-checking porque no dan entrevistas. O al menos no la dan a medios capaces de hacer preguntas que les puedan molestar. Es más allá. Nos tienen a eldiario.es y a muchos otros medios vetado el acceso a las ruedas de prensa. Y además tienen un manual que aplican y que cada vez que damos una información sobre ellos para intentar desacreditar. No siempre es igual. Os cito 2 ejemplos concretos. Uno es cuando contamos las vicisitudes con su obra ilegal de la familia de Espinosa de los Monteros y Monasterio y su mujer, que construyeron una casa sin permiso, sin licencia y con varios problemas con la justicia, y con el añadido de que además al constructor que hizo la obra le dejaron sin cobrar y se negaron a pagarle al albañil, al constructor que hizo la obra de esa casa, y la cosa acabó con un embargo de sueldo. Hemos ido contando distintos episodios y la situación es siempre igual. Primero no nos dejan preguntar, después nos dicen que no les hemos llamado cuando les hemos llamado para preguntar, después nos amenazan con una querella penal que luego nunca presentan, pero que les vale para después decir a su gente, no, les han demandado. Esto que han publicado es falso, para intentar vacunarse contra la información. En el caso de Espinosa de los Monteros lo hizo en 2 o 3 ocasiones, no ha llegado nunca una demanda ni creo que nunca llegará, porque toda nuestra información está basada en documentos, en investigaciones muy concretas y sin ningún tipo de riesgo legal en ningún tribunal. Y luego la otra más reciente, hace apenas una semana, nuestra compañera Raquel Ejerique publicó varios detalles sobre la financiación de la Fundación Vox, de la fundación que tiene Santiago Abascal y que está utilizando para presuntamente desviar recursos del partido
que se lleva allí y donde puede gestionarlos de manera muy opaca porque ahí no tiene el mismo control de cuentas que tiene un partido por el Tribunal de Cuentas. De esa manera, pues ahí ya lo que hacen es directamente insultarnos a través de sus redes, a través de sus medios afines, desacreditando nuestra información. Nos llega uno de los medios de la extrema derecha a preguntarnos por qué hemos preguntado por esto. Una técnica matonil. Os ha ayudado Olona. Sí, bueno, Olona, es muy curioso el papel de Olona. Pero es siempre la misma herramienta. Ellos lo que les preocupa no es que nosotros contemos eso, sino que alguien de su mundo pueda considerar que ante las pruebas a qué vas a creer, a Vox o a los papeles que dicen que le han embargado el sueldo a Espinosa de los Monteros. Y lo que buscan es siempre cómo vulcanizar todo su espacio de opinión para que cualquier cosa que pueda surgir de lo que ellos llaman medios enemigos no tenga ninguna credibilidad. Y lo peor es que lamentablemente creo que en su mundo, no en el resto de los ciudadanos o en una ciudadanía más o menos informada, en parte lo consiguen. De todas formas, por matizar una cosa que has comentado, Ignacio, cuando dices no nos ponen querellas porque nuestras informaciones están basadas en investigaciones, a nosotros, a público, en concreto a mí particularmente, sí que me han puesto querellas y atención, me han puesto querellas por artículos de opinión que no firmaba yo, sino que firmaban otras personas, ¿no? Sin embargo, la querella se dirige contra mí, querellas tenemos obviamente, 1000, pero con estos casos concretos claro, no hemos tenido. como directora, ¿no? Sí. Lo cual es bastante sorprendente, ¿no? Porque esta gente utiliza la libertad de expresión, pues ya sabemos cómo la utilizan, ¿no? Pero bueno, por volver un poco al tema, por un lado a lo que comentaba Aurora y por otro lado a lo que comentaba yo justo antes, ¿no? Claro, hablábamos de estos medios que al final terminan haciendo de red, de soporte y de difusión de Vox en este caso y de la ideología de extrema derecha y claro, posiblemente esto sucede porque hemos terminado comprando, cuando digo hemos es un plural majestático, demasiado majestático tal vez, ese discurso de la extrema derecha, ¿no? Que ha terminado penetrando ya casi en todos los rincones, ¿no? ¿Lo veis así vosotros o creéis que estoy exagerando? A ver, en primer lugar, yo creo que nadie que yo sepa tiene la receta o ha comprobado cuál es la mejor herramienta o la mejor forma de afrontar, de enfrentarse a los discursos que lanza y que consigue que calen la extrema derecha en ningún sitio. Ha habido, digamos, experiencias de todo tipo, ¿no? Yo ahora daré mi opinión sobre lo que creo que debemos hacer, partiendo de la base de lo que yo al menos no he hecho bien, creo, ¿no? Pero es que respecto a lo que apuntaba Aurora, lo de cómo actúan los medios en Alemania y cómo... Yo es que creo que hay un problema previo. Es decir, aquí, nadie se plantea, creo, en Alemania o en Francia, todo el mundo sabe qué es Le Figaro, qué línea editorial tiene, conservadora, qué es Liberación, en Alemania qué línea tiene Der Spiegel o qué línea tiene el Frankfurter Allgemeine, ¿no? Pero nadie duda que un dato que vaya en la portada de cualquiera de esos medios sea verdadero. En España cada noche te acuestas con varias falsedades en portadas de medios tradicionales o no tradicionales, porque yo creo que el buen periodismo, el mal periodismo, desde hace mucho tiempo, puede estar en el papel, puede estar online, se puede hacer por parte de los periodistas en las redes sociales, buen periodismo, mal periodismo. Es que en España tenemos un problema añadido, o sea, en esos países creo que mayormente se distingue lo que es la línea editorial y lo que es un periodismo riguroso, honesto, incluso a la hora de rectificar cuando uno se equivoca. Es que o yo ya me estoy quedando ciego o en España esto no es así. Pero además yo es que desde que tengo uso de razón nunca he visto un panorama mediático mínimamente equilibrado, mínimamente proporcional en las líneas editoriales respecto a la sociedad en la que vivimos. Nunca. Y esto tiene que ver con el hecho político también. Es decir, por eso cuando decía al principio que me parece relevante la actitud aquí del principal partido de la oposición y la extrema derecha respecto a otras democracias europeas, hombre, tiene que ver porque, para empezar, yo no asisto nunca a ninguna discusión entre uno y otro sobre asuntos económicos.
porque el neoliberalismo no ofrece ninguna duda a ninguno de los miembros de ese espacio, ¿no? Y esto pasa también en el espacio mediático, que de alguna manera los apoya o los jalea o le da más potencia a esos discursos. De forma que es muy difícil en ese sentido, porque a las dificultades que hay en todo el mundo con los fenómenos del populismo extremista y de los movimientos simplemente populistas, como lo queramos llamar, y esto es verdad, tiene mucho que ver con las herramientas tecnológicas, las redes sociales, etcétera, etcétera, aquí es que se añade un tema que no es menor, que es que hay poderes que, desde luego, no tienen muchas ganas de que ese espacio mediático esté mínimamente equilibrado o de que los mensajes sean denunciados en ese sentido que decía Aurora por todo el espectro mediático, etc. La mayor parte de los vetos que hace Vox a medios, hay algún caso, porque es verdad que siguiendo la escuela trumpista, pues denuncian en general a todos los medios, ¿no? Va en el guión. Pero bueno, tienen especial empeño en bloquear, en fastidiar, en presionar, en intimidar a los medios que además, desde el punto de vista editorial, están en otra línea, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué diría Lenin, ¿no? Pues yo creo que es fundamental, y vamos, no lo digo porque me lo invente, sino porque a todos, creo, los que estamos aquí, las que estamos aquí nos ha pasado, ¿no? Debatir con gente que utiliza esas mismas técnicas, ¿no? Y es verdad que nos pasa como pasa, yo creo que en general a la ciudadanía. Si un bulo es tan gigantesco y tan claro como bulo, te indignas. Si eres mínimamente honesto o natural, pues te cabreas, te indignas y dices, mentira. El dato real es este, ¿no? Pues no basta, porque eso no les importa. Es decir, ya asumen que no es ese el objetivo. El objetivo es conseguir establecer la confusión. No, de hecho, que haya debate entre lo que es una verdad y supuestamente otra, ¿no? Y eso, para combatirlo, yo creo que requiere mucho esfuerzo didáctico, informativo, mucha paciencia, renunciar al simple negocio del clickbait, y desde luego exigir que desde los recursos públicos, y me estoy refiriendo, luego lo hablaremos, imagino, a la publicidad institucional, etcétera, haya una transparencia y unos criterios que vayan más allá del clic. Porque el clic lo hacemos cualquiera. Pero los medios, como creo que algunos que estamos aquí, ¿no?, procuramos hacer periodismo con mayor o menor fortuna, con más o menos acierto, compites en inferioridad de condiciones, claramente. Totalmente. En todos los sentidos. Olga, quería decir algo. Bueno, quiero abordar 4 puntos, pero solo voy a tocar ahora 2 y luego otros 2 para no prolongarme. Aquí hay una cuestión que ha tocado un poco Jesús, que es un elefante enorme que está en la habitación y que hacemos como que no existe, que es lo que en los circuitos de Naciones Unidas se llama la anomalía española. La democracia española, como decía Almudena Grandes, se fundó en el aire, como si no tuviera patas ni piernas, ¿no? Y, al contrario que otras democracias en Europa, no se fundó sobre el conocimiento y la tradición de la lucha antifascista. Eso ha significado que haya lo que se llama una impunidad del franquismo que llega hasta hoy y que impregna a nuestro país de una destacada falta de cultura en derechos humanos y en esos 3 pilares básicos de los que habla Naciones Unidas: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y creo que también esto explica muchas cosas, ¿no? Porque llegamos muy tarde a esos mínimos que mencionaba, por ejemplo, la compañera, que pueden tener en Alemania. Y explica que esté tan normalizada una extrema derecha en el panorama mediático actual. Al periodismo se le llama el cuarto poder porque decide de qué se habla y cómo se habla de lo que se habla. Claro, cuando ya vemos que por un lado vivimos tiempos complicados en los que en algunos lugares, a nivel provincial al menos, en varios lugares de Europa, sube la extrema derecha y sabemos que hay un determinado periodismo que prefiere estar siempre cerca del poder y actuar como correa transmisora del mismo, porque es más fácil, es más cómodo, tienes menos presiones, menos problemas,
pues si ya tenemos ingredientes de extrema derecha en el poder político y en otros poderes, eso también se ve reflejado en el panorama mediático. Y por otro lugar, aquí hemos visto como en los últimos años hay discursos de extrema derecha normalizados en prime time, con voces, en algunos casos, incluso directivos de esos medios de comunicación escrita que tú hablas, que por las noches publican, envían a la rotativa portadas con cuestiones que no se ajustan a la realidad exactamente, que tienen un puesto privilegiado en medios audiovisuales, como voces legítimas y como voces a las que se les sitúa en el mismo lugar que alguien como los compañeros que están aquí, que son rigurosos, que dedican muchas horas a ejercer un periodismo objetivo y honesto. Y en medio está esa figura del moderador o la moderadora que inconscientemente el espectador siempre lo va a asumir como un árbitro, que si hay falta, dice un momento, pero que en realidad demasiado a menudo no es así. Y ahí cabe todo. Y eso es algo que ha pasado en los últimos años y por eso yo estoy de acuerdo también en el hecho de que, más allá del escenario mediático, estamos en un momento en Europa en el que tenemos que mirarnos al espejo, como Europa en sí misma, ¿no? En el mal llamado primer mundo, porque desde acá están ocurriendo cosas que, bueno, luego podemos hablar de ellas, ¿no? Pero como periodistas y en el ámbito exclusivamente mediático, tenemos que ser más que nunca vigilantes y ejercer la autocrítica o la crítica con aquellos sectores del periodismo que están cruzando todas las líneas rojas y normalizando discursos de extrema derecha muy peligrosos, y eso explica muchas cosas que han ocurrido en los últimos tiempos a nivel político y social. Claro, pero luego, cuando haces el intento de denunciar esos comportamientos son faltos de deontología profesional también y de ética profesional, entonces llega la acusación de que eres tú quien polariza, ¿vale? O sea, estamos en este juego. Miquel, ¿tú cómo lo observas? O sea, desde esa posición tuya, que no es la de la pertenencia directa a un medio, ¿no? O sea, sino que funcionas más como un observador. Bueno, yo creo que Olga ha dado en el clavo al atribuirle a los y las profesionales de la información una responsabilidad que demasiadas veces el profesional no quiere asumir. Claro que tenemos una responsabilidad, y una responsabilidad enorme, a la hora de explicar cómo vemos el mundo, porque el papel de los medios de comunicación también debe asumir que es el que media entre mucha gente que enciende la tele para que le cuenten qué es lo que está pasando, ¿no? O abre el periódico o entra a la web del periódico para enterarse de lo que está pasando. Si el periodista se aleja de esa responsabilidad y, como decía antes, se cree notario de la realidad, un ser de luz, y asume una equidistancia, que a mí me da miedo, yo puedo ser equidistante en si hace calor o hace frío, pero no voy a ser equidistante en los derechos humanos. ¿Cómo voy a ser equidistante en eso? No puedo serlo. Yo quería ser periodista para cambiar las cosas que yo creía que estaban mal y poder contribuir mi granito de arena, y asumo una responsabilidad que yo creo que voy a intentar explicar las cosas para que vayan mejor, ¿no? Lamentablemente, pues el periodismo no está asumiendo en gran parte esta responsabilidad, y esa posición equidistante de no, todas las opiniones son respetables. Este señor quiere quitarle derechos o dejar morir a tanta gente o cualquier atrocidad, y esta gente no, y esta gente defiende los derechos humanos. Son opiniones respetables las dos, y yo ejerzo de árbitro, como decía Olga. Pues yo creo que el periodismo es mucho más que eso, que ejercer de árbitro, y como decía, ¿no? Es abrirla, más allá de no desinformar, de abrir la ventana y ver si efectivamente llueve o no, explicar también las cosas, ¿no? Lo que pasa es que la extrema derecha ha entendido muy bien cómo la deriva de los medios de comunicación. Ha entendido muy bien que estas empresas, no olvidemos, muchas veces se deben a la espectacularidad, porque la espectacularidad es lo que da visitas demasiadas veces. No hablo de todas las empresas, puede ser un medio de comunicación, y yo creo que los que estamos aquí trabajamos en medios de comunicación, que el rigor y el compromiso en los derechos humanos, yo creo que es una de las banderas de las que podemos presumir, ¿no? Ya que podemos presumir de algo, ¿no? Pero efectivamente, demasiados medios de comunicación creen
que la espectacularización, el clickbait, de lo que hablamos antes, el click, ¿no?, las visitas, pues todo lo permite. Y te inventas noticias sobre determinadas empresas que son publicidad pagada y no dices que es publicidad, que esto es obsceno, ¿no? En la nueva crema de este supermercado, ¿no? Lo habréis visto como noticia, ¿no? Por ejemplo. Esto puede ser muy inocente. Pero cuando vamos al tema de las declaraciones incendiarias, de los ataques directos a los derechos humanos, ¿no?, que hacen muchos líderes políticos o muchos medios de comunicación poniendo el foco, por ejemplo, ¿no?, en determinados colectivos, ¿no?, para generar ese discurso de odio y estimular ese prejuicio, por el clic, ¿no?, por las visitas, por la polémica, esos debates envenenados, ¿no?, donde sale gente mal hablada, que insulta, que denigra, ¿no?, o temas polémicos, entre comillas, que lo que hacen es presentar directamente fascismo en vena, ¿no? Yo ayer puse un programa muy popular de cadena de televisión y era, vamos, era un manual del fascismo, que cualquiera que estudie el fascismo lo hubiera visto en la introducción del programa, ¿no? Es terrible, ¿no?, cómo se está difundiendo esto, ¿no? Y además la extrema derecha sabe muy bien cómo jugar este juego, porque la extrema derecha sabe provocar. Sabe provocar, por lo tanto, sabe ser protagonista de estos programas, que le llamen o estar ahí, y además sabe jugar con nuestra indignación. Es decir, sabe que si pone un cartel, solo uno, en una estación de metro en Madrid, que le cuesta 300 euros, y que dice los menas y tu abuela, lo vamos a retuitear todos y todas. Y le vamos a pagar una campaña que posiblemente valdría, no sé, decenas de miles de euros, ¿no? Y la indignación nuestra lo que va a hacer es multiplicar esa campaña, que es lo que está haciendo aquí, en las Cortes Valencianas, un torero que han puesto de consejero de Cultura diciendo chorradas y gilipolleces todo el día para que nosotros nos indignemos y estemos todo el rato contestando y amplificando su mensaje mientras ellos por detrás se dedican a lo que han venido a hacer, que es administrar bien la caja como ellos bien saben, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la extrema derecha a veces es más lista de lo que los que creemos, ¿no? Y a veces tendemos a caricaturizar la extrema derecha, son tontos, son ridículos, son unos cuñados, pero vienen muy preparados, han estudiado en las mejores universidades y en los mejores think tanks y están aplicando aquí una serie de estrategias que a veces no sabemos muy bien por dónde nos vienen y ahí están, gobernando este país y muchos otros territorio y muchos otros territorios en el Estado. Aurora. Bueno, hay un hecho objetivo que estamos en fin, observando, nos guste o no nos guste, y es que las sociedades en estos tiempos turbulentos se están derechizando. La sensación y la demanda de seguridad y la incertidumbre hace que los votantes se inclinen más hacia aquellos partidos que les ofrecen una cierta seguridad. Y aquellas personas que huyen de la información porque les angustia o no la entienden o lo que sea, serán mucho más susceptibles de escuchar esos mensajes simplistas de la extrema derecha. En los medios de comunicación públicos, que es, digamos, lo que yo conozco más, existe más o menos un compromiso de una neutralidad crítica siempre que nos dejen, porque también tenemos una comisión de control parlamentario en Radio Televisión Española en donde hay partidos en fin, que de vez en cuando cuestionan el contenido de los telediarios o de los informativos y minutan al segundo las declaraciones, los minutos y los segundos que se conceden a cada uno de los partidos políticos. Pero en todo caso la vocación es respetar la variedad y por otra parte mantener una cierta neutralidad. Yo me pregunto, de todas formas, en estos tiempos tan difíciles y donde la amenaza de la extrema derecha y el avance de la extrema derecha es tan grande, si se puede ser neutral frente a las personas que están buscando precisamente la destrucción de nuestro sistema democrático. Creo que otro punto que también es muy importante es que dentro del mundo de los periodistas no hay un organismo superior que pueda, digamos, marcar unas líneas generales y, sobre todo, que pueda defender a los periodistas que están siendo objeto de este tipo de ataques. Es decir, no es de recibo que la Asociación de la Prensa, con un comunicado diciendo lamentamos muchísimo que Vox no dé acreditaciones a los medios XXX o que eche
en las ruedas de prensa a determinados compañeros, que eso se quede ahí. Tiene que haber algún tipo de mecanismo político o de un organismo superior que diga, en aras de la libertad de prensa, prohibido prohibir. Y eso creo que sería mucho más útil, lo mismo que también hay una iniciativa europea que está destinada, y espero que llegue a buen puerto, para proteger a todos aquellos periodistas que son objeto de demandas judiciales por parte de complejos económicos o de gente muy potente o de empresas y que se ven realmente indefensos porque cualquiera se pone a debatir contra el abogado de, yo qué sé, de la Siemens o de la Coca-Cola o lo que sea. Y una última historia con respecto al tema de la derechización. Permitidme que vuelva a hablar de Alemania, pero siendo un país que ha vivido el nazismo, que ha vivido una cierta desnazificación, pero que ves cómo está avanzando la extrema derecha de una manera tremenda. El último sondeo de hoy mismo concede a Alternativa para Alemania el 21% de votos. Es decir, es el segundo partido en estos momentos después de la Democracia Cristiana y está muy por delante de los socialdemócratas y de los verdes. El 60%, por ejemplo, de los alemanes, estoy citando datos de la Fundación Friedrich Ebert, que está muy vinculada al Partido Socialdemócrata Alemán. El 60% de los alemanes desconfía de las instituciones y del funcionamiento de la democracia. El 6% a favor de una dictadura con un solo partido en el poder. El 8% de los alemanes afirman ser de extrema derecha, admiten que van a votar a la extrema derecha, pero ellos se consideran de centro. Y ese voto tiene que ver con lo que se llama el déficit democrático, es decir, los ciudadanos ya se sienten muy alejados de la clase política. Estos yo creo que son unos datos que podríamos estudiar para básicamente que no se repliquen en España. Y bueno, un último dato también importante. Aquí no se está produciendo, pero por ejemplo en Francia, la concentración de los propietarios de medios de prensa, fundamentalmente de derechas, va a facilitar enormemente que dentro de 2 años y medio, cuando haya elecciones presidenciales, Marine Le Pen sea la presidenta de Francia. Entre otras cosas porque, según un estudio también de la Fundación Friedrich Ebert, el 45% de los franceses ya no se escandaliza ante la posibilidad de que Marine Le Pen sea la futura presidenta. Y es que en Francia se definen de centro, aquí son constitucionalistas, que es todavía más sarcástico, ¿no? Hablaba antes Olga de la anomalía española, de la diferente que es España en su evolución democrática respecto a otros países. Y yo creo que aquí, y decía también Jesús bien que Vox, hay que recordar, es una escisión del Partido Popular. Es una escisión del Partido Popular de Madrid, que es una organización que es indistinguible de Vox. Y es la organización que gobierna con mayoría absoluta de la Comunidad de Madrid. No hay ninguna diferencia, apenas matices, entre los mensajes que manda Isabel Díaz Ayuso y los que manda Santiago Abascal, hasta el punto de que yo diría que el liderazgo de la alt-right, de la derecha alternativa, como se definen ellos, de la extrema derecha española, no es Santiago Abascal, es Isabel Díaz Ayuso. Y en sus simpatías con Milei de estas últimas semanas, o en sus afirmaciones sobre los inmigrantes, o en sus declaraciones sobre el cambio climático, ese invento de los comunistas, no hay ninguna diferencia, no hay una gran diferencia. Creo que además eso de definirse constitucionalista es que tiene su aquel, porque hablamos de los herederos de un partido, que era Alianza Popular, que en la primera Corte Constituyente se partió por la mitad cuando llegó la votación de la Constitución, y cuando llegó la legalización del Partido Comunista, su líder de entonces, Manuel Fraga, dijo que era un golpe de Estado, y que cuando se votó la amnistía, que es la ley sobre la que pivota gran parte de la transición, para bien o para mal, pues votaron en contra. Es decir, que en todos los puntos fundamentales de la transición democrática y de la Constitución democrática, ellos estaban en contra y ahora son los propietarios. Ahora se consideran al menos los propietarios y los únicos que pueden hablar sobre cómo se puede interpretar o cómo no se puede interpretar la Constitución. Sobre los medios de comunicación, estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que habéis comentado. Creo que cuando hablábamos de la polarización con los medios de comunicación, obviamente no me refiero a todos por igual. Creo que no funcionan ni con los mismos parámetros, ni con el mismo mecanismo, ni con la misma ética, ni con el mismo fin. Es como yo a veces me siento cuando me comparan con otros periodistas, digo, no, pero si es otro deporte con otro uniforme y otro balón, no nos dedicamos a lo mismo.
Yo no hago lo mismo, ni vosotros hacéis lo mismo que hacen estos pseudomedios. Y la razón por la cual, cuando muchas veces se denuncia este comportamiento, tanto en los medios como en los partidos, no suscita más simpatías en una posición más mayoritaria de la sociedad española, es porque el gran problema que tenemos hoy es la alianza cerrada no solo en Valencia, sino en infinidad de gobiernos municipales y autonómicos de toda España entre la derecha de centro-derecha supuestamente y su escisión por la extrema derecha. Una alianza que les está llevando a que son en algunos momentos y en algunos gobiernos indistinguibles. A mí decir que Vox no está en Madrid no me consuela nada en el gobierno. No hay ninguna diferencia cuando estaba Vox en el gobierno o por lo menos en el Parlamento como apoyo en los presupuestos. Absolutamente ninguna diferencia. Porque la razón por la cual Vox no ha crecido en Madrid y ha tenido un peor resultado en las autonómicas de hace unos meses frente a las generales de julio es porque el votante de Vox ha votado a Isabel Díaz Ayuso, una buena parte de ellos en la Comunidad de Madrid. Y es ahí donde está el verdadero drama, porque la razón por la cual hay tantos medios conservadores que estarían haciendo otro tipo de políticas, otro tipo de coberturas en Francia, en Alemania, en Reino Unido, es porque son también partícipes de esa alianza entre la derecha tradicional española y la extrema derecha de nueva creación. Claro, es que justo ahora te doy la palabra, Jesús, pero claro, justo has mencionado un asunto que sucede en España que en otros países no sucede, ¿no? Que es esa especie de cortafuegos que aplican otros partidos a los partidos de extrema derecha, ¿no? Y eso aquí, pues me imagino que será esta excepción española también de la que estabas hablando, ¿no? Pero es una realidad, o sea que esto es así, o sea, se ha abrazado políticamente a la extrema derecha como uno más, sobre todo el Partido Popular. Sí, ha decidido esa estrategia y además coincidiendo en las técnicas de las que hablábamos con las técnicas que utiliza la extrema derecha, que es poder decir a la vez que es de día y es de noche y no pasa nada. Es decir, aquí tiene que gobernar la lista más votada. Bueno, ya ahora decido yo dónde sí, dónde no, etcétera, ¿no? Es todo así. Yo cuando decía Nacho lo del PP de Madrid y yo pensando en lo que es digamos, la calidad mediática o la exigencia mediática que tenemos, estaba recordando un día, una de esas noches a las que me refería, que escucho a Isabel Díaz Ayuso proclamar que hay que recuperar la España anterior a la invasión musulmana. Y yo dije, joder, yo del colegio eso es Chindasvinto, Rampa, los visigodos. Hay que llevar entonces la capital a Toledo, ¿no? A los godos. Oye, pues yo me encontré ese titular a la mañana siguiente en unos cuantos medios, ¿eh? En serio. Es decir, el titular estaba puesto en serio. No pasa nada. O sea, lo que quiero expresar es que o nos tomamos en serio el problema de la obligación periodística y mediática ante lo que está pasando, o si no es que ese fenómeno va a seguir produciendo intereses a quienes les interesa que funcione ese negocio, ¿no? Ese negocio, me refiero en términos políticos, pero también económicos, mediáticos, etc. Ha citado Aurora la ley de medios, de libertad de medios de comunicación que está ahora mismo en tramitación en el Parlamento Europeo y que a mí me ofrece esperanzas en algunos sentidos. Pues, por ejemplo, si se aprobara, y fíjate, existe la posibilidad de que se apruebe como reglamento a finales de año y eso sería de ejecución obligada e inmediata. Bueno, lo dudo mucho, ¿no? Ya entraremos en la otra vía, que es mucho más lenta, que tal, que producirá enmiendas, porque ya ha habido un intento de Macron, concretamente, de introducir en la ley la posibilidad de espiar a periodistas si lo decide el órgano pertinente de seguridad nacional. Y ya entramos en Pegasus, en una investigación que estamos publicando ahora en Infolibre que se llama Predator Files, que es lo mismo sobre espionaje a políticos, periodistas, etcétera, etcétera. Pero sí tiene elementos esa ley, como por ejemplo la obligación de transparencia, esa que muy pocos medios tienen o tenemos en este país. Es decir, oiga, pero usted, es que no es lo mismo que un ciudadano coja un periódico y vea que la línea editorial defiende los planes privados de pensiones y mantiene que no se pueden sostener las pensiones públicas, pues no es lo mismo si sabes
que el principal accionista es un fondo de pensiones privado o es los socios del periódico, ¿no? Es que no es lo mismo, es que debería haber un croquis, al lado del editorial debería haber un croquis con el accionariado, ¿no? Entonces, para yo entender más o menos o interpretar algunas cosas, ¿no? O lo que hablábamos sobre los recursos públicos, la publicidad institucional. Es que es muy importante porque es que estamos hablando, lo has citado tú, Virginia, al principio, de que en este país, a nivel nacional y a nivel de comunidades autónomas y ayuntamientos, existen un montón de medios que si no fuera por los recursos públicos que se les enchufan de manera opaca, es que no sobrevivirían. Así es. No sobrevivirían. Entonces, es que es muy serio esto, ¿no? Entonces, si hubiera una ley, si esto saliera adelante y se obligara a transparencia, a que los recursos públicos exigieran unos determinados criterios, que enseguida, cuando hay algún intento, ¿os acordáis en mitad de la pandemia cuando se habló de que era el origen de esto, ¿no? La ley contra la desinformación? Enseguida toda la batería mediática dijo, no, eso es el Ministerio de la Verdad. ¿Pero qué no sabéis recuerda que la ley de la verdad actual si no la habéis publicado nunca? Recuerda que la ley actual está firmada por Francisco Franco, la actual ley de prensa en vigor en España. La que tenemos, ¿eh? Es así. Entonces, si eso se tomara en serio y se aplicara, creo que sería una contribución importante, porque ya empezaríamos a hablar de, oiga, claro que hay criterios, no solo el clic de audiencia. Oiga, usted tiene una redacción, porque es que hay periódicos que no tienen redacción física, que son un individuo y su cuñado chantajeando a determinadas empresas. Que esto es así. Y todos lo sabemos, y lo saben las empresas. ¿Y no consideráis que el gobierno actual, bueno, ahora en funciones, no ha estado muy, digamos, despierto a la hora de poner en marcha algún tipo de iniciativa legal? Porque el problema está ahí, a la vista. Macron justamente ha puesto en marcha ahora unos estados generales de la información para abordar todos estos asuntos de los que estamos hablando: la neutralidad, las amenazas a la libertad de prensa, la persecución a periodistas, los enchufes. El gobierno, aparte de decirse que es el gran, en fin, defensor de las libertades, a los periodistas precisamente no les está echando muchos capotes, más bien. Bueno, yo sí contesto brevemente, ya me callo. Yo a veces he pensado que con los gobiernos de izquierdas en este asunto les ha pasado un poco como con la Iglesia. Es decir, sí, es un asunto estos que todos sabemos, oiga, alguna vez habrá que… ¿No? Bueno, pero cuidado, porque entonces hay un montón de gente que va a decir, va a acusarme. En este caso igual, es que he puesto ese ejemplo de la ley de desinformación, que a mí me pareció de una manipulación, la reacción que hubo, impresionante. Bueno, pues con esto pasa un poco igual. Yo creo que hay como una resistencia para que no se pueda decir esto es un gobierno autoritario. Pero vamos a ver, si te están denunciando en Europa, te están denunciando en Europa por pretender desbloquear el poder judicial y te denuncian a ti en Bruselas, imagínate si un gobierno progresista dice vamos a hablar en serio de cómo sobreviven aquí, iba a decir un porcentaje que iba a sonar demasiado duro, ¿no?, de medios de comunicación. Claro, yo supongo que hay que dar el paso y decir, bueno, y hay que aguantar aquí y seguir, porque ya sabes la reacción que va a tener una batería muy importante de los medios y de los medios más potentes. Estamos hablando de medios audiovisuales importantes, no estoy hablando de los medios públicos. Y por último, solo un apunte. Yo creo que igual que se dice respecto a cómo combatir a la extrema derecha, que es importantísimo el lenguaje, yo creo que también respecto a lo que es la función de los medios y demás. Yo creo que la polarización a mí me suena algo equidistante, algo que nos coloca siempre en ese debate de, bueno, hay derechas, izquierdas, hay buenos y malos, hay… No, a ver, no, una cosa es la crispación intencionada, embarrar el ruido, distorsionar. Y yo no creo que en eso haya un equilibrio de ningún tipo. Es decir, si uno pone un poco de atención al escuchar y al leer, sabe quién embarra y quién, insisto, con mayor o menor fortuna o eficacia, intenta informar y distingue los hechos de las opiniones, ¿no? Sí, antes de darte la palabra, Olga, otro pequeño melón que quería abrir. Estamos hablando de la importancia del lenguaje para hablar de determinadas cosas. Y voy a poner un ejemplo que nos pasó hace unos años con la palabra mena.
¿vale? O sea, una palabra que se inventó Vox, la extrema derecha en este país. Nosotros cuando en público, cuando empezaron a utilizar la palabra mena, hicimos un debate interno en el que nos planteamos si teníamos que utilizar esa palabra, ¿no? Porque al final es una palabra enormemente despectiva que deshumaniza a niños, a menores que son víctimas de una situación tremenda, ¿no? Llegamos a la conclusión de que no la íbamos a utilizar, de que íbamos a utilizar menores migrantes. ¿Qué ocurrió? Que nuestras informaciones no posicionaban en Google, porque a base de repetir la palabra mena, los políticos, de todo el mundo comprar ese término, todos los medios hablar de mena, cada vez que un medio publicaba algo sobre los menas, lo colocaba en Google en las primeras posiciones. Cuando nosotros no hablábamos de menas, nuestras informaciones no se leían. Es decir, el propio algoritmo de Google, que es el principal buscador que hay en este país, nos estaba casi forzando a utilizar un término denigrante, despectivo y deshumanizante, ¿no? Y con esto es con lo que nos enfrentamos también los medios un poco en el día a día. Y te doy la palabra, Olga, que me la estabas pidiendo, perdona. Bueno, ahora que hablas de palabras, claro, todas las palabras están cargadas de intencionalidad, ¿no? Por ejemplo, estamos escuchando estos días cómo por lo que está pasando en Gaza, ¿no? Se hablaba de evacuación y tuvo que salir la relatora de Naciones Unidas para los territorios ocupados palestinos diciendo no, esto es un desplazamiento forzado, porque es una orden que implica el desplazamiento de cientos de miles de personas, ¿no? Entonces, el periodismo tiene que estar siempre en continua vigilancia, sobre todo en estos tiempos oscuros. Aurora ahora trazaba un panorama de lo que puede pasar el próximo año, también puede ocurrir en Estados Unidos si gana Trump, ¿no? En el que nos vemos obligados a tener más cuidado que nunca, ¿no? Esto que estamos hablando aquí hoy se están hablando en un montón de congresos internacionales en Europa de periodismo. Hace poco estuve en uno en Reino Unido y todo el rato dando vueltas a la misma preocupación. Es el contexto en el que estamos. Es algo muy serio, ¿no? Dos cositas, las otras dos ideas que quería lanzar. Yo recuerdo hace unos años, con los primeros atentados de París, ver en prime time, en una tele, como había un señor que tiene un asiento privilegiado, que decía que es que los árabes tienen en el ADN su incapacidad de integrarse en Europa. Y no pasó nada, no pasa nada. Y esto es grave, ¿no? Y es aquello de lo que hablabais antes. Yo a veces digo en un curso que doy todos los años en la Complutense, en primero, a los chavales, bueno, imaginemos que abrimos un periódico y vemos el rabino del gueto de Varsovia dice que los nazis están masacrando a los judíos. Punto. Goebbels lo niega. Punto. ¿Dónde están los hechos aquí? Demasiado a menudo vemos que este periodismo de declaraciones existe, ¿no? Como también vemos que hay un periodismo que flirtea con esas voces de la extrema derecha, que se erige como el periodismo formal y el periodismo verdadero y que estigmatiza al periodismo que intenta aplicar una cultura de derechos humanos, que intenta aplicar unos cánones democráticos en su trabajo diario y lo estigmatiza acusándolo de activismo. O sea, es el mundo al revés. Y eso está ocurriendo. Y esos son obstáculos en los que nos encontramos cotidianamente en nuestro trabajo. Y hablábamos antes de cómo esa infiltración de discursos de extrema derecha, desde la propia oficialidad. Y aquí lanzo un tema que a mí me preocupa mucho, creo que merece una reflexión, ¿no? Estamos viendo cómo en los últimos tiempos, desde la oficialidad, se asume y se define la migración como una amenaza híbrida que requiere una guerra, un aumento en el gasto de defensa. Y esto implica, ojo, una deshumanización de todo un sector de la población en el planeta. Y cómo hay políticas como las de Italia a través de Meloni, que es la externalización de fronteras, que ya están totalmente asumidas y normalizadas, ¿no? Externalizamos fronteras para que la gente, los migrantes, mueran lejos de nuestros territorios y de nuestras conciencias. Y se aplican y se eligen rutas cada vez más peligrosas, donde van a morir, ya han muerto, miles y decenas de miles, que son auténticas gincanas perversas. Segundo punto, porque está ocurriendo
un bombardeo continuado en Gaza y no se está pidiendo un alto el fuego definitivo. Y esto llega desde la oficialidad, y no solo desde la oficialidad de gobiernos de extrema derecha. También hay otros gobiernos en el mundo que están asumiendo esto, asumiendo el apoyo a un incumplimiento sistemático de la ley internacional, del derecho internacional, y a dar luz verde a un bombardeo que está implicando que todos los días estén muriendo cientos de personas civiles en la Franja de Gaza. Esa es la foto actual y es una foto histórica. Es la foto de la ruptura del derecho internacional y del consenso logrado tras la Segunda Guerra Mundial, basado en el desarrollo de una cultura de derechos humanos y en el desarrollo de ese derecho internacional. Y estamos ahí. Y ahí el periodismo tiene un papel de responsabilidad social que asumir enorme, y o lo asume con un desarrollo de cultura de paz y de derechos humanos a la altura de los tiempos que estamos viviendo y de las circunstancias, o perderemos mucha más credibilidad de la que ya el periodismo lamentablemente ha perdido. Creo que esto es, cuando yo me refería antes a mirarnos al espejo, creo que estamos en este momento histórico, y quiero pensar que puede emerger un periodismo que ya existe y que puede hacerse más fuerte, y también a través de mucha unión, que esté a la altura de los tiempos que estamos viviendo en estos momentos. Miquel, ¿querías comentar algo? Sí, añadir una cosa, recogiendo algunas de las ideas que han expuesto las compañeras. Y en el caso de Alemania, y en el caso que comentaba Olga ahora mismo de esa trayectoria en Europa, ¿no?, después de lo que creíamos que era algo único e irrepetible, como fue el Holocausto, que fue la barbarie ante nuestros ojos, ¿no?, en el corazón de Europa, estamos viendo, y no solo por lo de Palestina, sino a lo largo de los últimos años, y cogiendo el guante de Alemania, como evidentemente que se puede repetir la historia, y además de una manera bastante cruel, ¿no? Lo estamos viendo porque en el caso de Alemania, en concreto, yo, a pesar de las virtudes de ese proceso de, más que de desnazificación, yo sí que creo de intento de redención, ¿no?, por todo lo que significó. La desnazificación históricamente no fue tal y como nos la venden, y ahí están los libros de historia para ver que los funcionarios del Tercer Reich siguieron siendo funcionarios en Alemania democrática, ¿no? Pero no solo eso, sino que Europa está demostrando cómo las ideologías que llevaron al desastre de la Segunda Guerra Mundial se han ido adaptando poco a poco a lo largo de los años al contexto democrático, hasta el punto en el que en un país como Alemania están a punto de tomar el poder. En Francia, en Italia ya lo han tomado. Y el contagio que existe, pues Polonia, Hungría, es una realidad. Y el drama ya no es tanto que esta fuerza esté amenazando con tomar el poder. El drama es que, como decía Olga, las leyes de inmigración, la extrema derecha cuando llega al poder no las va a tocar. Las europeas no las va a tocar y quizás las añada un plus de crueldad, pero en su esencia no las va a tocar porque ya están bien avaladas por gobiernos conservadores y socialdemócratas. Leía esta semana que el SPD en Alemania ya está hablando en materia migratoria de una manera que no tiene mucho que envidiar a cómo habla la extrema derecha. Macron no tiene demasiado que envidiar a Marine Le Pen en muchos de sus discursos. Y con todo lo que decías tú de los árabes, ahora la islamofobia en Francia es uno de los ejemplos más claros de cómo ese contagio, ¿no?, yo lo asemejo mucho al antisemitismo de los años 30, cómo funcionó el antisemitismo de los años 30 transversalmente, es decir, de izquierda a derecha. Es decir, no era una cuestión de los nazis, el antisemitismo formaba parte de Europa y lo compraron gente que estaba en la extrema derecha, pero también gente que no se consideraba de extrema derecha. Con la islamofobia está pasando lo mismo. Está siendo comprada por gente que se cree progresista y que su problema cree que son los moros, ¿no? Que ellos han traído el machismo, ellos han traído la inseguridad, y ellos son el problema, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa reflexión no es solo de que viene la extrema derecha y hay que armarse, no, es por dónde se nos está colando la extrema derecha a nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros que nos parecemos cada vez más a la extrema derecha?
Yo creo que ese es el drama y ese es el gran éxito de la extrema derecha, que ha sabido conquistar una parte del sentido común de esa Europa pues que lamentablemente parece ser que no aprendió demasiado, ¿no?, de todos sus errores del pasado. Pero es el drama, un segundo, Aurora, y el desconcierto también, o sea, es un poco la pescadilla que se muerde la cola con lo que estáis comentando, porque todo esto sucede en Europa, un continente que se ha apreciado por poner en valor la defensa de los derechos civiles, las democracias, bueno, la cuna de la democracia, y yo creo que el grueso de la población es que no sé, o sea, el cerebro les explota. O sea, porque a cualquier persona que tenga un poco de sentido común, si dices, bueno, esta es la Europa que nosotros hemos conocido y lo que me están diciendo es, no, mira, yo voy a dar miles de millones a Turquía y a Libia para que se frene allí la migración y que aquí no entre nadie, dicen, bueno, estamos hablando de España, un país de migrantes, tradicionalmente en la posguerra, ¿no? Con lo cual yo creo que esto genera un desconcierto que facilita mucho esta penetración de la extrema derecha por todos los resquicios. Aurora, perdona. Al hablar de periodismo activista, hay algo dentro de mí que se revela. Y a lo mejor entre el público podríamos preguntarles si ellos son favorables del periodista que se sabe que es portavoz o muy próximo a determinado partido político o a los otros partidos políticos. Quiero decir que más o menos en cualquier tertulia se supone que bueno, hay un cierto equilibrio entre periodistas de izquierdas, periodistas de derechas, y yo me pregunto si esto es bueno para la profesión, empezando porque esta profesión, desde el punto de vista de aceptación pública, creo que los periodistas estamos muy abajo. Si encima a esto añadimos que ya vamos con una etiqueta de este es del PSOE o este es del PP o este es de Vox, pues todavía nos alejamos más de lo que es el principio básico del periodismo, por lo menos yo lo entiendo así, el no casarse con nadie, es decir, mantener una distancia crítica, y cuanto más tiempo llevas en la profesión, más distancia mantienes contra unos y contra otros. Quiero decir, es algo que también os planteo y me gustaría saber si al público le gusta ese tipo de periodismo activista o si prefieren un periodista que sencillamente que haga su trabajo. Si hay que pegar un día un palo a la derecha, se lo pegamos, y al día siguiente a lo mejor hay que pegárselo a la izquierda y no pasa nada, y eso es nuestra labor. Jesús. Es que yo, bueno, no sé, mis compañeros, creo que el término lo citaba Olga, y yo hablo por mí, ¿no? Pero me atrevería a decir que Olga también, el sentido de activismo, yo para nada lo identifico con estar en línea con unas siglas políticas determinadas. El activismo, yo creo que nos referimos a principios morales, causas justas, derechos humanos, es decir, temas que además lo principal a mi juicio para hacer buen periodismo y cumplir lo que creo que es la misión de un periodista y de un medio es que tú seas honesto, es decir, que transmitas cuáles son los principios, hagas una mirada que evidentemente está condicionada por esos principios de una realidad, pero eso sí, distingas lo que son los hechos y lo que es una opinión, ¿no? Yo creo que no tiene nada, estoy de acuerdo contigo en una cosa, no hace ningún favor al prestigio y a la credibilidad de la profesión que siempre incluso se escenifiquen los debates, estos están a la izquierda, estos están a la derecha. A veces es muy incómodo y además no obedece a veces a la realidad del tema del que se está hablando, ¿no? Pero yo considero que para empezar es mentira eso de la neutralidad. Otra cuestión es las reglas que se establezcan de funcionamiento en un medio, como puede ser el caso de un medio público, ¿no? Pero neutral yo no conozco a nadie, ni en mi familia ni en ninguna otra. A nadie. Lo que sí. Por eso yo daba tanta importancia antes al compromiso con los hechos, ¿no? Y luego ser transparente y ser coherente con esos principios que uno defiende, de manera que no engañes a nadie, ¿no? Pero es muy diferente a lo de las siglas o los partidos o los signos ideológicos.
No me desmentirá Nacho, los medios que desde el principio apostamos por sostenernos con las suscripciones, a ti no te condiciona un banco, pero te condicionan los lectores. Sí. Lo cual es muy preferible, pero todos los días o todas las semanas, dependiendo de los temas, las informaciones, hasta los artículos de opinión, pues te pueden acusar en el mismo día un partido de ser del otro y el otro de ser del uno. Esto pasa constantemente. O de amenazarte con que se dan de baja o que se den de baja. Esto es así, nos pasa en Infolibre, le pasa en el diario, le pasa a cualquier medio que viva que apueste por esa. Esto es muy complicado, pero bueno, pero esto es a base de que uno vaya demostrando, el medio vaya demostrando, los periodistas que lo integran, que oye, que unas veces tendrá más razón uno u otro o se pueden cometer errores, pero los hechos son los hechos. Hay gente que los admite mal, porque el sectarismo no es exclusivo de los políticos. Ni de la derecha. Claro. Yo, en ese tema, es muy interesante lo que planteas y es verdad que es una crítica pertinente. Para mí, estando bastante de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho Jesús, yo creo que la clave está en que no hay ningún medio, ningún periódico que no tenga una línea editorial en el buen sentido del término, entendido como unos criterios éticos y morales y deontológicos y sobre todo unas prioridades editoriales. Tú puedes decidir que tu medio habla del mercado de Wall Street o que tu medio habla del mercado de la bolsa donde la gente va a comprar. Me refiero al de la bolsa de la compra, no al de la bolsa de valores. Y son dos prioridades que van a determinar de qué hablas y cuáles son tus intereses y qué consideras que es importante. Si a ti te preocupa el beneficio de la banca o te preocupan los tipos de interés que pagan los hipotecados. Y los dos te van a llevar a coberturas, a líneas editoriales, a portadas, que es un ejercicio que hacemos cada día de ordenar la información decidiendo algo tan subjetivo como qué es lo más importante del día, que es algo que hacemos cada día los directores de periódicos. Eso te lleva a una línea editorial. El que te diga que no la tiene, miente. Lo que tiene es un interés oculto. El que no tiene una línea editorial en el sentido de cuáles son tus prioridades, qué valores defiendes. En nuestro caso tenemos un estatuto que es público, que está publicado en nuestra web, donde ponemos cuáles son esas prioridades y tienen que ver con valores como el feminismo, como la igualdad, como los derechos humanos, con un montón de asuntos que ya en este país te colocan en la izquierda y en algunos días en la extrema izquierda, pero que son valores democráticos, no son valores ni siquiera ideológicos, son preideológicos en mi opinión. Y en el tema de las tertulias, para mí el pecado está no en el periodismo con valores o con línea editorial, sino en el periodismo partidista. Hablando de lo que decía Jesús del problema de los lectores. Cuando en el diario.es publicamos el máster de Cifuentes, que era regalado y falso, como todo el mundo sabe ya hoy, tuvimos 10.000 altas. Cuando 3 meses después contamos que Carmen Montones, ministra socialista, tenía el mismo máster regalado, tuvimos 25 bajas. Creo que hicimos bien publicando las dos noticias y seguiremos haciéndolo igual cuando nos encontremos con otro escándalo de corrupción en la universidad que afecte a izquierda, a derecha y a centro reformista. Pero nos cuesta a veces, y tenemos presiones, Jesús lo sabe, que los lectores entiendan que un medio que se calla la noticia porque esa política te cae mejor o peor, no es un periódico, es un fanzine al servicio de un partido y que nosotros nunca querremos hacer eso y que si precisamente Jesús, en Infolibre, también lo hacen en público, en el diario.es, nos estamos financiando en gran medida con la ayuda de los lectores, es precisamente para poder hacer ese periodismo. Que individualmente a algún lector le puede molestar y a veces tenemos pues, estas 25 bajas de las que siempre hablo, pero que en realidad creo que la inmensa mayoría de nuestros socios y socias, que ya son casi 70.000 en el caso del diario.es, están con nosotros precisamente porque no somos de un partido. Y soportamos permanentemente quejas de los distintos partidos que nos intentan colocar el sello del de enfrente en la frente para poder así desacreditar cualquier información que les moleste, que siempre habrá alguna información que les moleste. Pero estáis hablando siempre de la filosofía, los principios básicos en los que podemos estar absolutamente de acuerdo. Yo me refiero al periodista activista. Pero Aurora, ese con el carné en la boca, que todos sabéis a quién me refiero, porque los escuchamos todos. Pero eso es yo por alusiones, no activistas. Yo por alusiones, a ver, yo cuando antes hablaba de periodismo activista es lo que lamentablemente a veces nos acusan a quienes intentamos ejercer un periodismo honesto, objetivo y riguroso, que evidentemente jamás va a poder ser neutral porque eso es una falacia, dentro de una cultura democrática de derechos humanos y con ideas de igualdad. Y ese periodismo que indaga no solo
que no solo intenta contestar al qué, quién, cómo, cuándo y dónde, sino también al por qué, que es ir a la raíz de las cosas, ¿no? Y el por qué es lo que distingue el periodismo de un juego de niños, dice David Simon, un gran periodista estadounidense reconvertido en excelente guionista de series de televisión como The Wire, que la 5ª temporada va de periodismo y está estupendo. Bueno, ese periodismo, lamentablemente, que es el periodismo que ahora creo que más que nunca se necesita, sí que hay sectores dentro del oficio, y por supuesto también fuera, que intentan estigmatizarlo con la coletilla de periodismo activista. Yo no reclamo el concepto periodismo activista. Eso es periodismo, punto. Periodismo con los mínimos cánones democráticos y con esa honestidad y rigor de la que estábamos hablando. Lamentablemente, aquellos que van por los pasillos de la corrupción moral sin problemas, que se saltan todas las herramientas que cualquier periodista riguroso debe abordar, desde contrastar con más de una fuente hasta intentar siempre esa honestidad y esa contextualización necesaria, lamentablemente ese periodismo, muy vinculado a determinados sectores de un poder corrupto, moralmente hablando al menos, y a veces incluso más, intenta estigmatizar en estos momentos en los que estamos viviendo a este otro periodismo, y a mí eso me parece muy grave, ¿no? En ningún caso he pretendido acuñar, creo que me expliqué con total claridad, el concepto periodismo activista, todo lo contrario. Claro, al final, si hacemos periodismo de verdad, o sea, que entendemos que si el periodismo lo entendemos como uno de los garantes democráticos, en teoría lo que deberíamos hacer es promover los estándares democráticos, los derechos humanos y demás. Si esto es a lo que quieren etiquetar como periodismo activista, entonces apaga y vámonos. O sea, entonces ya sí que no nos queda nada, ¿no? Yo recuerdo un medio en el que trabajé hace años, un medio conservador, cuando ocurrió, bueno, ¿os acordáis de este bebé Aylan que apareció en una playa en aquella ola bestial de migraciones, ¿no? Y entonces yo, claro, sí, al niño se le dio muchísima cobertura en el medio, todo el mundo quería, solo se hablaba del niño y yo, bueno, pues intenté decir, mira, yo creo que hay que abordar el fenómeno migratorio un poco desde el origen, ¿no? ¿Qué está pasando con los derechos humanos y tal? Y la respuesta que me dieron fue: los derechos humanos son de izquierdas. Que ahí fue cuando claro, dije, bueno, es que pues ese ya es el está, problema, ¿no? O sea, ya no hay más que hablar. Bueno, eso forma parte del discurso. Claro, es el problema. Pero es un discurso intencionado, absolutamente, ¿no? Hoy tenemos un ejemplo, estos días, vamos. Claro, la elección de dónde pones el foco es fundamental. Y dices, ¿es una intencionalidad? Bueno, se puede describir como se quiera, pero es una información. Explicar que estos días, cuando hay el debate que hay sobre el asunto migratorio en Canarias y cómo se distribuye y se resuelve la incapacidad de Canarias para absorber todo lo que está recibiendo, a mí me parece un dato relevante explicar que no hubo ningún debate ni hubo ningún problema en absorber a 170 inmigrantes refugiados ucranianos, y me parece absolutamente bien, pero estamos teniendo un problema impresionante para absorber a 7.000 surafricanos. Y ese dato comparado creo que es relevante. No, o sea, no creo que sea activismo. O yo el otro día me ponía en el brete de un periodista en Argentina que tenga que enfrentarse a la información de que un candidato, Milei, proponga la venta de órganos como un mercado legal. ¿Yo cómo actuaría como periodista? Pues intentaría explicar lo que significa eso, en términos de hacer negocio con la miseria, con la precariedad, con la pobreza, etcétera. Yo creo que en ese sentido, bueno, yo concibo el periodismo así, ¿no? Que es una obligación en ese sentido como periodista y como ciudadano, como demócrata, como decías tú. Y yo creo que corren tiempos en que la mayor confianza que al menos yo tengo en un buen futuro para los siguientes, para mis hijas, etcétera, es de alguna manera la presión que se puede hacer desde la sociedad civil y desde un periodismo riguroso, honesto y cívico para que no se instale el engaño permanente, no se instalen
las intenciones permanentes desde determinados ámbitos, poderes, etc. Yo en eso confío, porque además en hechos concretos, en circunstancias concretas, se ha demostrado que es útil, que puede servir, que ya estamos viendo, estamos comprobando. Es verdad que después de un tiempo y después de que atropellan muchísimas cosas y muchísimos derechos, pero bueno, oye, que un fenómeno como lo que ha ocurrido en los últimos años en Polonia, oye, de repente se le pare, es importante. Que Milei no haya ganado cuando todas las encuestas le daban como ganador, es importante. Y algo tiene que ver, yo creo, con que, oye, pues se hace un esfuerzo por... yo creo que vamos aprendiendo todos los días, porque no es sencillo. Insisto, no, pues si no en Alemania se habría evitado, un país como Alemania, con su pasado, con su historia, etcétera, pues probablemente habría tenido más éxito a la hora de frenar el fenómeno de la extrema derecha allí. Yo no me olvidaría de que lo que sí tienen, siempre lo han tenido, es mucha más potencia, músculo económico, y aquí hay ya ensayos publicados, y Miquel conoce perfectamente muchos más datos. Tienen un músculo económico que a veces se desprecia y que desde luego no tienen, desgraciadamente, las organizaciones de derechos humanos. Justamente el informe de Reuters pone el acento en lo que tú acabas de decir, Jesús. Se pide un periodismo que explique mejor lo que ocurre, que dé esperanzas a la gente y que aporte posibles soluciones. Un 94% de las personas encuestadas piden periodismo explicativo por encima de todo y un 87% agradecen mucho el formato de preguntas y respuestas. Hombre, el periodismo explicativo yo creo que es clave, sobre todo para hacer entender esos porqués de los que hablaba Olga, ¿no? Pero luego hay otro tipo de fórmulas. O sea, yo cuando leo el informe Reuters y no solo cuando lo leo, sino cuando voy al mercado y hablo con la gente en el mercado, ¿no? Y me dice, bueno, es que yo, claro, leo las noticias y me entra una depresión, ¿no? Vale, ¿y nosotros qué podemos hacer? O sea, porque lo que tampoco podemos es disfrazar que en Gaza se está produciendo un genocidio. Es que no lo podemos disfrazar, es que la vida es así de terrible y es así de dura, ¿no? Y engarzando con esto, os voy a plantear, aunque lo hemos tocado un poco de soslayo, pero por entrar un poco más a fondo, ¿no? Hemos hablado de cómo estamos comprando, de cómo se nos está colando por muchos resquicios este discurso de la extrema derecha. Pero esto sucede en un momento en el que tenemos una guerra en Ucrania, una guerra de Israel contra Palestina, una emergencia climática que va a provocar, ya está provocando, pero va a provocar todavía más movimientos migratorios de sur a norte. Y esto es lo que está sucediendo en este momento, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? O sea, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de esto que estoy comentando? Miquel. Yo creo que el momento, más estos días, ¿no? con la alusión que hemos hecho varios a lo que está pasando en Palestina, dice mucho y muy mal de lo que puede pasar, ¿no? Y además vemos una reacción absolutamente tibia por parte de los gobiernos, ¿no? Que piden una pausa humanitaria. Vamos a ver, una pausa humanitaria. No sé si estamos viendo las mismas imágenes todos aquí, la pausa humanitaria lo que es. Y no solo eso, sino De que se tres tiran a- de 2 tres a días 4 para llegar a esa palabra. O sea, 2 días debatiendo Pausa cuál humana. es el término que van a De utilizar. 3 a 4 no maten, ¿no? Pues sí, ¿no? A las 4:30 ya sí, ¿no? Es decir, es bastante lamentable porque la sociedad civil, una vez más, está por delante de nuestros gobernantes, ¿no? Pero yo creo que el contexto global, y ya no solo por centrarnos en una cuestión como la de Palestina o cuestiones incluso geopolíticas que van más allá, sino también hablando del tema climático, ¿no? Que yo creo que es urgente y que va a provocar, efectivamente, como comentabais, ¿no? Pues muchas más crisis a nivel global y, por ejemplo, algo tan natural como es la migración, el movimiento de personas, porque sus países ya no es solo que les hayan saqueado los recursos, sino es que ya directamente son desiertos, ¿no? Y tienen que buscarse la vida por otras vías, ¿no? Todo esto nos plantea una serie de retos que el periodismo también demasiadas veces no está sabiendo darle la dimensión que tiene. Yo, por ejemplo, me cuento una anécdota personal. Yo estos días
con todo lo que está pasando en Palestina, ¿no? Y cuando pasan cosas así de bestias, luego leo noticias de asuntos nacionales domésticos, ¿no? Y la verdad es que, no sé, me parece hasta frívolo, ¿no?, leer ese tipo de noticias. No digo que no se deban de hacer, pero me refiero, creo que estamos en un momento tan bestia, en un contexto tan bestia, que la responsabilidad es proporcional. Y la responsabilidad no solo de los políticos, sino también de los medios. Ahora bien, yo creo que también está habiendo muy buenos ejemplos de periodistas que están haciendo muy buen trabajo en estas emergencias. Hicieron con el tema de Ucrania, lo están haciendo ahora con el tema de Palestina, lo hacen con el tema climático, lo hacen constantemente fiscalizando al poder. Yo creo que aquí los medios que están representados, pues, también, vuelvo a decirlo, pueden presumir de que hay una fiscalización, gobierne quien gobierne, y eso a mí me da esperanza. Yo no quiero ser pesimista, yo creo que, de hecho, si seguimos haciendo periodismo es porque tenemos esperanza, ¿no?, de que podemos cambiar algo, ¿no?, y podemos contribuir un poco, ¿no?, a que las cosas sean mejores, ¿no?, y pensar en futuros mejores. Aunque, lamentablemente, es verdad que los medios, la espectacularidad de la que hemos hablado, demasiadas veces se nutren de lo dramático, de lo catastrófico, de la ansiedad, de la miseria, ¿no? Y esto es algo que quizás pues es una reflexión, ¿no?, que lanzo así un poco al aire por ser optimista. El contexto es terrible, es obvio que es terrible, pero tampoco es único. Yo creo que ha habido contextos donde posiblemente es terrible porque Europa está en el centro o sea, tiene un protagonismo central en este contexto, pero no somos el ombligo del mundo. Yo creo que estos días precisamente nos estamos dando un poco cuenta, ¿no?, de que no somos el ombligo del mundo y de que el mundo es mucho más grande que Europa y Estados Unidos, y de hecho ya nos están sacando muchas vergüenzas. Olga. Bueno, yo como periodista empecé a ejercer el periodismo en los años 90 y he cubierto, creo que todas las guerras, o prácticamente todas, enmarcadas en la llamada guerra contra el terror. El otro día vuelvo a Luis Moreno Ocampo. Cuando lo entrevistaba, el exfiscal de la Corte Penal Internacional mencionaba al general estadounidense McChrystal, que comandó la guerra de Afganistán y dirigió comandos en Irak. Y este hombre, que no es alguien que presida una ONG, es un general estadounidense, ha llegado a la conclusión de lo que llama la matemática insurgente. Si bombardeamos población civil, si creamos cárceles secretas, si practicamos la tortura, si violamos de manera sistemática los derechos humanos y la ley internacional, no solo reducimos, sino que se multiplican. Matamos a 2 y surgen 10 más. Eso es lo que dice este hombre, ¿no? Es decir, la violencia, sabemos que engendra violencia. La llamada guerra contra el terror ha hecho en sí misma más daño que los propios atentados del 11S a los que pretendía responder. Creo que esto nos obliga a reflexionar, porque además eso ha generado también una pérdida de credibilidad de la llamada comunidad internacional occidental en el llamado sur global, y explica algunos cambios en las alianzas de las relaciones internacionales de algunos actores, países en vías de desarrollo en los últimos años. Y por eso vuelvo a lo que decía anteriormente, de la foto que estamos viendo ahora de una ruptura de ese consenso construido tras la Segunda Guerra Mundial basado en una cultura de paz, derechos humanos y derecho internacional. Y es algo grave y que debe preocuparnos. Y dentro de eso, volviendo al periodismo, insisto en que hay un periodismo que es correa transmisora de mensajes que tratan de ridiculizar el periodismo que tiene conciencia de que hay líneas rojas que no se pueden traspasar. O sea, si hay que usar el término activista de manera peyorativa, que desde luego para mí el activismo es algo fundamental en cualquier sociedad civil, evidentemente, pero si hay que usarlo aplicado al periodismo de manera peyorativa, podríamos decir que el periodismo activista es aquel que está normalizando todo esto de lo que acabo de hablar. 2 reflexiones más muy rápidas. Una, ¿qué se puede hacer desde el Poder Ejecutivo, por ejemplo, ¿no? Claro, hay limitaciones, sobre todo en estos tiempos en los que está el poder transnacional, que ni siquiera todavía hay aplicación jurídica para controlarlo, etc. Estos días leía en prensa estadounidense este debate, ¿no?
¿Se puede gestionar? ¿Se puede hacer algo más que gestionar? Que no es poco. Gestionar bien es muy importante. Pero ¿hay tiempo para construir? ¿Es algo solo mecánico? ¿Hay tiempo para la arquitectura? O sea, entre gestión, construcción, mecánica, arquitectura. Pues son tiempos que requieren en todos los ámbitos, en el político, en el activista, en el sindical, en el mediático, búsqueda de herramientas para la arquitectura y para la construcción, porque los vamos a necesitar. Porque cuando antes hablaba, poniendo como ejemplo cómo se está abordando y cómo se está hablando de la migración, y cómo se está hablando, por ejemplo, del derecho, del llamado derecho y deber a defenderse de Israel y qué supone eso, ahí se están, bueno, son dos ejemplos que implican, o sea, que nos invitan a reflexionar. Porque, ¿qué es la extrema derecha? Está la extrema derecha que lleva el cartel de «Hola, soy la extrema derecha». Pero cuando la extrema derecha logra introducir su marco y que desde otros sectores se lo compremos, como está ocurriendo cuando estamos comprando un marco propio de la extrema derecha para abordar el tema migratorio. Estamos comprando un marco propio de la extrema derecha para abordar determinadas cuestiones de las relaciones internacionales, como puede ser ahora Gaza o como pueden ser algunos discursos belicistas sin límites propios del derecho internacional y de los derechos humanos. Las empresas armamentísticas estadounidenses y otras, muchas, de grandes potencias mundiales, se frotan las manos. Pero ¿qué hay de esto? Pues ante este escenario tenemos que detectar, como decía Italo Calvino, ¿no?, distinguir qué es infierno y qué no es y tratar de dar vida a aquellos espacios que no son infierno. Y dentro de eso ser muy conscientes de que no solo aquello que se autodenomina extrema derecha está comprando algunos marcos propios de la extrema derecha. Jesús. Bueno, pues yo aprovechando esta reflexión de Olga, vuelvo un poco a la primera intervención que hice. A mí me parece que eso es muy relevante. Es decir, que si queremos de verdad frenar a lo que denominamos extrema derecha, tenemos que ser conscientes de que no se acaba en esos límites de un partido concreto, unas siglas concretas y sus militantes, por decirlo así. Y me parece que en España esto es especialmente relevante en todos los sentidos, en cuanto a efectos para la higiene democrática, etcétera, etcétera, ¿no? A mí, de hecho, cada vez que escucho eso de que por ejemplo, una amnistía puede acabar con el Estado de Derecho, como estamos escuchando todos los días, claro, yo pienso que con el Estado de Derecho pueden acabar fuerzas políticas que están boicoteando el Estado de Derecho desde dentro, que no respetan bueno, pues, lo que es el sistema parlamentario, lo que es la renovación de órganos constitucionales, lo que son las mínimas normas que nos hemos dado y que todo el mundo tiene derecho a cambiar, pero tiene que seguir los cauces, y esto vale para todos. Pero claro, viendo un poco las proporciones y viendo que estamos en Europa, en todos los sentidos, para bien y para mal, pues desde luego yo tengo una mayor preocupación por los efectos que puede tener esa derecha iliberal, por decirlo así, que los efectos que pueda tener un partido separatista en estos momentos, en estas fechas y de cara a las próximas décadas. Y desde luego ya como europeos me parece que corremos más riesgo en lo que son los valores, las esencias del proyecto europeo, ¿no?, que entre ellas desde luego está el paraguas de derechos humanos, de justicia social, de tantas cosas que nos distinguen de otras latitudes, ¿no? Me parece que corre más peligro si se cae en una gestión, por ejemplo, del fenómeno migratorio, imitando esos planteamientos que sabemos que pueden calar fácilmente, porque se dan recetas de brocha gorda y sencillas a problemas muy complejos y eso, pues de entrada, se compra fácilmente, ¿no? Pues corremos más riesgo por ahí, ¿no? Y ese escenario que dibujabas, Virginia, que es real, de esos, bueno, todo lo que estamos ahora viendo cada mañana o en cada momento del día abriendo una pantalla,
Bueno, yo quiero pensar que ha habido momentos muy, muy complicados en la historia de la humanidad y que igual que tenemos ahora herramientas y asistimos a la mayor revolución tecnológica de la historia de la humanidad, y eso nos complica las cosas porque introduce el factor velocidad de una manera que hasta ahora no existía, es decir, en todos los sentidos, ¿no? También para que calen mensajes y discursos y acciones peligrosas para la propia democracia. No, ni los políticos, ni los periodistas, ni los científicos podemos seguir la velocidad que puede imponer el uso de determinados instrumentos tecnológicos y de comunicación que, bueno, creo que necesitamos unos tiempos que a veces no somos conscientes de que no los estamos utilizando bien, ¿no? Pero yo quiero tener un margen para el optimismo porque insisto en que cada día, si queremos verlo, también hay noticias, no digo noticias buenas, que creo que hay que distinguirlo, ¿no? Esto que se viene llamando el periodismo constructivo, en algunos países lo llaman de soluciones, pero yo no creo que eso sea dar buenas noticias, sino aplicar las técnicas más rigurosas del periodismo de investigación para explicar no solo situaciones cuyo desenlace es negativo, sino también ejemplos de cosas que pueden funcionar. Esto sirve para el cambio climático, para un problema urbanístico, para un problema de convivencia, para una gestión de la migración, para casi todo. ¿Sabes qué pasa? Que ese tipo de periodismo cuesta mucho. Y o convencemos a la ciudadanía de que, aquí esto va a parecer una cuña publicitaria, pero oiga, es que o se suscriben a medios que practiquen esto, y sí, Infolibre es uno de ellos, y otros que están aquí, pero o conseguimos trasladar esto y no nos conformamos con el periodismo espectáculo, sino que somos conscientes de que si no hay recursos para que haya reporteros en un conflicto en Gaza y puedan explicarnos con datos qué pasó en el hospital de Gaza. Es que si no sabemos esto, vamos a acabar equivocándonos en las políticas o en la presión que ejerzamos sobre la política para tomar decisiones en torno a esto, ¿no? Bueno, yo quiero reivindicar que eso, claro que es posible, en pequeñas porciones o en grandes proporciones si seguimos avanzando. Ignacio. Has citado tres líneas, ¿no? Hablabas de la crisis climática, del cambio climático, hablabas de la emigración, hablabas de las guerras. Cada uno de ellos con fenómenos muy concretos que estamos viviendo hoy. El más evidente es Gaza. En el tema de la emigración, eso que están vendiendo como gran problema, que en realidad no lo es, a efectos de ciudadanía, que es la llegada un poco mayor de lo normal de personas inmigrantes a Canarias. Yo creo que al final es que los tres están relacionados entre sí y lamentablemente se van a acelerar. No sé qué más hace falta para darnos cuenta de la gravedad de la crisis climática. Hace apenas una semana publicamos que en cuestión de décadas, muchos lo vamos a ver, habrá amplias zonas de la Tierra que sean inhabitables para el ser humano. Amplias zonas de la Tierra donde viven hoy millones de personas que van a tener que mudarse de allí, emigrar de allí o morir, y que van a hacer lo posible por buscarse la vida, porque eso es lo que es un ser humano, alguien que intenta sobrevivir. Ante todos estos tres problemas, la extrema derecha tiene respuestas tremendamente simples y eficaces. El cambio climático no existe, o es un invento de los comunistas, o ha pasado siempre, y ya lo arreglaremos con aire acondicionado. 2 grados más, ¿qué son 2 grados más? Pues te quitas la chamarra y abres la ventana. La inmigración son personas de segunda y que además deshumanizamos porque traen enfermedades, traen crimen, traen todo tipo de problemas al mundo, cuando en realidad es que el ser humano ha nacido con la inmigración. No hablo de nuestro país, hablo de nuestra especie. No somos más que un animal migrante por todo el planeta. Y en cuanto a las guerras, hay una culpabilización permanente de las víctimas. En el caso de Palestina es muy evidente, pero pasa prácticamente siempre con casi todas las guerras, donde normalmente el mensaje de la extrema derecha siempre está con el fuerte. Es rara la ocasión en la que está con el débil, nunca suele ocurrir. Y evidentemente en todo conflicto violento, claro que hay violencia por las dos partes, pero el único que tiene capacidad de resolverlo siempre es el fuerte. Siempre es el fuerte. Por eso tiene más responsabilidad a la hora de resolver cualquier conflicto. Creo que esto se arregla con muchas cosas que han salido aquí. Una de ellas es educación, otra de ellas es información, que es otra parte de la educación.
Creo que uno de los dramas que vivimos hoy es que antes la sociedad se dividía entre sociedad informada y sociedad que se informaba por la televisión, por la radio, que se informaba con menos intensidad, pero también estaba informada. Y hoy ahora hay una gran parte de la sociedad que está permanentemente desinformada, porque ha confundido su WhatsApp o su timeline de Twitter o su muro de Facebook con información. Y eso no es información, eso suele ser casi siempre un pantano de prejuicios, de ideas preconcebidas y de información donde lo importante es su viralidad y no su realidad. Y esto ha generado y va a generar en el futuro problemas todavía más grandes en la sociedad. Pero creo que vamos aprendiendo. Creo que somos como la primera generación que empezó a fumar sin saber que producía cáncer, que somos como los primeros que nos enfrentamos a un problema gravísimo sin ser muy conscientes de dónde está realmente lo que nos contamina y que no entendemos que las nuevas industrias contaminantes muchas veces son las de la información o la de la desinformación, que hay ahí un problema que está provocando un montón de problemas distintos que tienen que ver con cómo se puede construir discursos que nieguen la realidad hasta el punto de que gente que está viendo nevadas históricas, lluvias históricas, otoños históricos de temperatura, te siguen diciendo que esto no existe o que es un invento de los comunistas, cuando están cada día viendo, y cada día va a ser más, de bruces con la realidad, ¿no? Esto es algo que, por ser optimista, creo que no puede ir a peor, en el sentido de que es muy difícil que la gente que está capturada por esos mensajes vaya más, que creo que probablemente a medida que los hechos vayan demostrando las realidades, la crisis climática me parece la más evidente, va a ser imposible cuestionar esa realidad y que incluso vamos a empezar a cuestionarnos la responsabilidad de la gente que lo negó, la responsabilidad criminal en algunos casos, históricamente. Las empresas que financiaron ensayos, estudios para decir que eso no existía, que era todo un invento, mientras estaban quemando petróleo impunemente. Eso en algún momento habrá que no solo investigarlo periodísticamente, sino judicialmente en un futuro. Estoy convencido de que ocurrirá. Y creo que en ese sentido, a la larga, no podemos ser más que optimistas, a pesar de que la situación en el día a día y con cosas como las que vemos en Gaza dan ganas de cualquier cosa menos del optimismo. Aurora. Bueno, voy a hablar como antigua corresponsal, que realmente esto ha marcado mi vida. Y precisamente por eso creo que justamente en estos momentos en los que cualquier acontecimiento que se produce en cualquier lugar del mundo tiene una repercusión inmediata en nosotros, creo que para dignificar al periodismo hay que hacer una apuesta fuerte por la información internacional y por los corresponsales, que desgraciadamente es una especie que está, por lo caro que cuestan, es una especie que está en riesgo de extinción. Y es muy importante tener sobre el terreno a personas que realmente pueden explicar a los españoles o a los franceses o a los chinos por qué estas cosas están pasando y de dónde vienen y qué consecuencias pueden tener. Quiero también pensar que es muy importante la información europea. Y quisiera pensar, y sé que no se va a producir, que cuando empiece la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo se hable de Europa y no se hable, como de costumbre, de España y de problemas menores, cuando Europa está en estos momentos también en una lucha por definirse a sí misma y por definir su papel. En Oriente Medio, desgraciadamente, Europa no pinta nada. Pero a lo mejor en la guerra de Ucrania sí que nos ha demostrado que Europa puede tener un papel importante. Así que información internacional, información europea de calidad, expertos, muchos expertos. Aunque la gente piense que es un rollo escuchar a estas personas y que necesitan a lo mejor traductor, pero realmente el periodismo muchas veces se ve incapacitado de explicar las cosas en profundidad. Y para eso necesitamos buscar personas especialistas que realmente tengan además la capacidad pedagógica de explicarnos de manera comprensible lo que está ocurriendo. Y, por ejemplo, el tema de los expertos y el tema de la información internacional nos puede también ayudar a explicar cosas tan complicadas como, por ejemplo, es el conflicto de Oriente Medio. En España, naturalmente, el concepto general es que los palestinos son las víctimas de lo que está ocurriendo. Esto es un conflicto que viene desde que a un lord británico se le ocurrió hablar de que los judíos tenían derecho a un Estado judío.
Y desde ahí y desde la partición de Naciones Unidas se ha producido el conflicto que estamos viviendo en estos momentos. Si tuviéramos más expertos, a lo mejor alguien recordaría que no todo Israel es Netanyahu, que hay cientos de miles de israelíes, por ejemplo, que se han estado manifestando durante semanas, durante exactamente 50 semanas, en contra del gobierno y de las medidas de reforma judicial que Netanyahu pretendía llevar a cabo para escapar del juicio de corrupción y de tráfico de influencias que tiene encima. También un experto nos podría explicar que los palestinos son dobles víctimas, no solamente de la ocupación, sino de Hamas, que es una organización que está siendo considerada terrorista por Estados Unidos y también por la Unión Europea. Es decir, que hay muchos matices que a la hora de enfocar cualquier conflicto tienen que ser tenidos en cuenta y que esto es lo que enriquece el debate, no estas posiciones, digamos, encontradas sin demasiado fundamento. Por eso creo que, como decía muy bien Olga, hay que educar a la gente a informar, a ser informada desde la escuela, de que los niños ya empiecen en el colegio a leer periódicos y que se les enseñe también a captar la desinformación, que no traguen todo, digamos, de una manera automática, porque la vida es mucho más complicada de aquellos que pretenden, como la extrema derecha, a definir de una manera muy clara qué es blanco y qué es negro. Y muchas gracias. Bueno. Lo vamos a tener que dejar aquí. Yo creo que no da tiempo a hacer preguntas. Se nos ha echado el tiempo encima.